Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de HTML y CSS. El día de hoy vamos a acelerar un poco el ritmo con respecto al uso de las notebooks. Por favor hagan un git pull, los apuntes fueron modificados y voy a añadir un capítulo que se llama Style. Este capítulo lo voy a combinar con el tema de CSS que tenemos aquí y voy a hablar mucho de selectores. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque todo lo que sigue tiene mucho que ver con cómo agrupamos las cosas, de cómo ordenamos las cosas y cómo vamos a cambiar su estilo. Entonces, vamos a entrar al capítulo, prácticamente no tiene nada y vamos a desarrollarlo. Capítulo 11, Style. El elemento Style es un elemento muy particular. Este elemento permite definir el estilo de ciertos elementos dentro de un documento HTML, identificándolos mediante el uso de selectores. La sintaxis es algo similar a esto. Yo voy a tener una etiqueta style. En donde voy a tener una serie de selectores. Le voy a colocar aquí selector. Recuerden, la indentación es únicamente para que se vea bien. Se va a ver una llave. Se cierra una llave y en este selector, le voy a colocar selector 1. Le voy a colocar reglas. Yo puedo tener más de un selector dentro de los estilos. Entonces tengo style, un selector. Este selector dentro de estas llaves va a tener una serie de reglas y voy a tener otro selector y así sucesivamente. Puedo tener varios selectores. Les voy a pedir, por favor, que se adelanten un poco y se vayan al capítulo 2, CSS, y veamos el tema de selectores. Los selectores son expresiones que permiten identificar uno o varios elementos dentro de un documento HTML, incluso incluso algunos eventos. Voy a copiar esto y lo voy a colocar en el otro capítulo. De hecho, lo que estoy haciendo es adelantar un poco, pero bueno, los selectores están definidos acá. Tengo lo que se conoce como selectores de elementos. Vamos a verlo de uno en uno. Voy a copiarlo aquí en Style. Los selectores de elementos permiten identificar a todos los elementos de cierto tipo de documento HTML. Hemos visto en este momento un montón de etiquetas. Hemos visto P, hemos visto li, hemos visto OL, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de estos elementos son los que tengo aquí en selectores. Los voy a traer para acá.
Los selectores de elementos, si yo tengo una etiqueta P, el selector es P tal cual. Para las A's es A, para OL es OL sin las el menor que y el mayor que. Así es como yo tengo un selector. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí es en donde voy a aprovechar algunas características que tiene Jupyter y me voy a ir con mucha calma para que ustedes vean cómo funciona. A ver, permítanme un momento. Las facturas ya están listas. Mándenme un correo para que se les mande correctamente las facturas. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Los diplomas también ya van a estar. Ahorita platicamos al respecto. Bueno, vamos a trabajar con los selectores y una de las características que tiene Jupyter que es maravillosa es que utiliza, si ustedes recuerdan, hablábamos de que teníamos un kernel que aceptaba cierto tipo de instrucciones. Pero en particular, las notebooks con Python manejan lo que se conoce como comandos mágicos. ¿Qué es un comando mágico? Es algo que empieza con estos símbolos, los dobles porcentajes, y por ejemplo hay un comando mágico de HTML. En donde yo coloco, por ejemplo, este código, y le doy Shift Enter. Y el código en HTML que está aquí se despliega aquí abajo. Se los voy a copiar y se los voy a colocar en el chat. Entonces, yo puedo, tan pronto como ven el código, puedo desplegar el resultado. ¿Cómo funcionan los selectores? Los selectores me permiten a mí identificar cierto elemento. En este momento los que me interesan, por ejemplo, son, por ejemplo, tengo P y tengo H1. Ahorita voy a trabajar con reglas de estilo normal. Vamos a trabajar sobre algunas reglas de estilo. Voy a trabajar con dos reglas de estilo. No, con una nada más que se va a llamar background color. ¿Cómo funcionan las reglas? Voy a colocarlo aquí. Reglas de estilo. Una regla de estilo es una línea que define el valor de un atributo particular. ¿Cuál es el ejemplo? Yo voy a tener un atributo dos puntos y aquí voy a tener
por lo general es un valor. Sin embargo, existen algunos elementos, algunos atributos que pueden tener varios valores. Y el punto y coma. Para este capítulo, solo utilizaremos el atributo background color. Background color define el color de fondo de un elemento. Vamos a estar trabajando con esto únicamente. Y voy a utilizar un selector y colocar una regla. Vamos a ver el ejemplo aquí. Les acabo de decir que yo tengo selectores de elemento que dependiendo de la etiqueta es el nombre. Aquí tengo H1 y P. Voy a utilizar la etiqueta style. Ups. No copien no copien, les voy a pasar esto en el chat. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, P, que es mi selector para todos aquellos párrafos. Background color le voy a colocar, por ejemplo, gold, que es un color. Ahorita les voy a dar la referencia de los colores. Es más de una vez. Hola a todos. Esta es la referencia a estos colores que estamos utilizando. Estos son varios colores que podemos utilizar y su código de color. Algunos colores tienen su propio nombre. Les voy a colocar también esta referencia. Entonces, aquí tenemos varios colores que tienen un nombre y tienen un código hexadecimal. Esto lo vamos a ver más adelante. En este momento, lo único que necesito que ustedes sepan es que yo puedo nombrar con colores el color de fondo de un elemento. Acabo de crear con el comando mágico HTML. Recuerden, esta celda tiene que ser de código, tiene que decir code aquí arriba. Acabo de crear este texto. Aquí estoy generando lo que se conoce una regla para el selector P. Entonces, todos los elementos P de esta ventana, estoy hablando de todos los elementos, no solo este de aquí, van a cambiar a gold. Yo le doy Shift Enter. Tiene que estar junto, ahí está. No lo cambió, déjenme ver si...
la N. Todos los elementos que son P dentro del documento cambian de color. Voy a añadir una regla. H1. Y creo que hay... ¿Cuál será bueno? Azure. Y entonces todos los elementos H1, no sé si lo logren ver, cambiaron a un color que es un azul muy claro. Podría colocarlo black, que es negro. Pero no, vamos a dejarlo en Azure. ¿Cómo se ejecuta con Shift Enter? Es como ustedes hacen que se ejecute esta celda. La voy a copiar y la voy a colocar en el chat. ¿Se puede limitar elementos si solo quiero cambiar el elemento P de Hola Mundo? Sí, Iván. Justamente por eso coloqué este capítulo adicional. Con este capítulo adicional vamos a delimitar, a partir de este capítulo, nosotros vamos a delimitar elementos y vamos a jugar con su estilo. Primero vamos a trabajar exclusivamente background color, pero como lo vamos a ver posteriormente, existen una cantidad brutal de atributos que podemos modificar. Vamos a hablar del modelo de caja, vamos a hablar de cómo podemos cambiar de inline a block, vamos a hacer muchísimas cosas que nos van a permitir cambiar la manera en cómo desplegamos la información utilizando selectores. Entonces, P y H1 son selectores para elementos. Son selectores generales. Todos los elementos que sean P van a cambiar, todos los elementos que sean H1 van a cambiar. Para volver a hacer esto, por favor, seleccionen Cell, All Output y Clear. Con esto van a ustedes a limpiar las salidas y también dejar la notebook tal como estaba. Graban y se salen con Close and Hold. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, así podemos nosotros volver a utilizar las celdas. Shift Enter y Shift Enter. Para que esto quede limpio es el All Output Clear. Guardamos y nos salimos. Así podemos reutilizar la notebook. Ya conociendo Style, nosotros ya empezamos a entrar en el mundo de las hojas de estilo. Style, nosotros lo vamos a poder colocar dentro de un documento HTML. El problema que tiene Style es que tengo que colocar un style con todas las definiciones de los estilos en todas las páginas que yo quiera colocar. Yo lo que puedo hacer es traerme un archivo y este archivo únicamente colocarlo como referencia para todas las páginas. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahora lo que me interesa es conocer otros elementos que tienen que ver con HTML. Si ya hicieron git pull, van a tener el capítulo 12 que es atributos, ID y class. Y con esto te voy a contestar la pregunta, Iván. El atributo ID, recuerden, tenemos etiquetas y dentro de las etiquetas yo puedo colocar atributos. El atributo ID le puede asignar un nombre a un elemento dentro de un documento HTML, que era lo que estábamos viendo con Anchor, con las SAS. ¿Cómo funciona? Cuando yo abro la etiqueta, coloco el nombre del elemento, ID igual y un nombre. Es un nombre único en el documento. Solamente puede haber un nombre para un elemento en particular.
Y vamos a ver el ejemplo de una buena vez. Vamos a abrir, vamos a añadir celdas. Y entonces vamos a hacer esto. HTML. Voy a utilizar P. Ahorita se los paso en el chat para que no tengan que escribir. Tengo 3 elementos P, pero este en particular le voy a decir ID igual a línea. Si yo le doy Shift Enter, perdón, aquí está, es doble HTML, aquí está. Se los copio y los pongo en el chat. ¿Cómo hago el git pull si no te aparece el repo git? ¿Cómo hiciste hiciste el git clone, George? Es git espacio pull. Si hiciste git clone, lo único que tienes que hacer es irte al directorio PyCD 101 y hacer git pull otra vez. Se los enseño. New, terminal, cd, PyCD 101, git pull. Y con eso se traen lo que está en el repositorio. Les acabo de colocar el código de lo que escribí en la celda de la notebook. Como ustedes pueden apreciar, yo tengo un elemento P que tiene el identificador línea, ID igual a línea. Si ustedes recuerdan cuando vimos la etiqueta A, los anchors, yo podía hacer el href, la referencia, el signo de gatito y el identificador. Y entonces la liga iba a la página y buscaba el identificador dentro del documento y se colocaba en donde se encontraba el identificador. Esto es algo muy similar. El gatito, el nombre del identificador y la regla. Vamos a colocarle para que se vea bien, para que se vea fuerte, otra vez gold. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo un identificador que es línea y este es un selector para un nombre que va a ser este. Si yo le doy Shift Enter, si le doy Shift Enter, estoy generando una regla de estilo. La regla es, para el elemento que tiene el identificador línea, el fondo es color gold. Le voy a colocar párrafo a este identificador. Y le voy a dar otra regla. Y va a ser verde.
Shift Enter. ¿Por qué no le doy Shift Enter? Y entonces este cambio en el HTML no se cambió. Y aquí está el estilo. Yo puedo identificar elementos únicos dentro de un documento y generar una regla para este elemento único. Y por ejemplo, para P, hay un color que se llama Alice Blue. Entonces, para todos los elementos P del documento, el color de fondo es Alice Blue. Estos son elementos P. Sin embargo, tienen un identificador particular. El identificador línea se vuelve gold y el identificador párrafo se vuelve green. Con esto, con ID, yo puedo identificar un elemento a través de su nombre y aplicarle una regla de estilo. Pero no había esa relación cuando dijiste, este es un selector para el elemento P de párrafo. Tengo la etiqueta P, que corresponde a elemento P. Este es el selector para el elemento P. Entonces, yo tengo un elemento en particular y a este elemento le doy un atributo ID. El atributo ID es un identificador. Ahora, esto es para elementos únicos. Existe otro atributo que se llama class. Class de clase. Este va a ser un conjunto de elementos con la misma clase. Yo puedo tener varios elementos, pueden ser inclusive de distintos tipos, que van a tener el atributo class con el identificador de clase. Bueno, aquí les explico cómo funcionan los identificadores. Y aquí les voy a dar el ejemplo de una buena vez. Les voy a copiar el estilo para que lo tengan. Ok. Eso es importante, Raúl. Los selectores son todo un concepto. Un selector es una manera en cómo yo puedo identificar elementos dentro de un documento HTML. Un identificador es un nombre que le puedo dar a un elemento dentro del documento. Yo puedo tener múltiples selectores y estos múltiples selectores pueden hacer referencias también a múltiples nombres. Tengo selectores para tipos de elemento, como lo sucede con P, o selectores para un identificador. Y ahora lo que vamos a ver son selectores para clases.
¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando varios elementos. Tengo un título, que es clase verde. Luego tengo un elemento de texto que es inline, que es coloreado, que también tiene la clase verde. Tengo aquí un elemento li, que la clase es verde. Perdón, aquí es porcentaje, porcentaje. Entonces, fíjense aquí, este es un título, este es un párrafo con un elemento coloreado. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo una regla previa, que es Alice Blue. Como es un P, esto se vuelve Alice Blue por la regla que yo tengo arriba. Voy a generar una nueva regla. Para yo identificar todas las clases, en lugar del gatito, utilizo el punto. Cuando el navegador identifica el punto, significa que me estoy refiriendo a una clase. Todos aquellos elementos que sean de la clase verde, independientemente si son de tipos distintos, van a apegarse a esta regla. Entonces yo puedo utilizar identificadores para identificar, valga la redundancia, elementos únicos que tienen un solo nombre. ¿Sí escuchan bien? ¿Todo bien? Bueno. O pueden utilizar clases para identificar diversos elementos que comparten una característica en particular. No importa si es un elemento li, no importa si es un elemento H1, no importa inclusive si es un elemento inline. Tanto H1 como li son elementos de bloque, son elementos block. Y coloreado es un elemento inline que está dentro de línea. No importa. Si tienen la misma clase, se les aplica la misma regla. Aquí les explico cómo es que funciona, cómo funcionan los selectores. Y aquí yo tengo un código en HTML que es ejemplo id class. Vamos a verlo. Este es un ejemplo del uso de los id class. id puede diferenciar a un elemento de otros. Y class permite identificar a varios elementos. Vamos a ver el código de esto. Ejemplos. Ejemplo id class. Edit. ¿Qué es lo que tengo? Un documento HTML tradicional, en donde tengo metadatos. Y defino, fíjense dónde lo estoy definiendo. Lo estoy definiendo en head, el atributo style. Yo puedo tener varias etiquetas styles en varios sitios de un documento HTML, como pudieron ver ustedes. Sin embargo, para que esto sea más fácil de buscar, por lo general, la definición de estilos se coloca dentro de head. Y normalmente solo hay una definición de estilos. ¿Por qué? Porque voy a tener muy parchado el código. Hay que ser ordenados. En el caso de este capítulo 12, bueno, pues estoy utilizando una herramienta que puede ejecutar código. Pero ya cuando yo estoy haciendo un documento HTML,
tengo que ser limpio para que las personas que lo puedan analizar puedan hacerlo de manera mucho más sencilla. Si yo tuviera varios elementos de tipo style por todo el documento, yo tendría que ver dónde está la regla que aplica. Por lo general, hay solamente un elemento style, una etiqueta style, y también por lo general está en head, no en body. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo el identificador párrafo, en donde tengo otros atributos. Font size es el tamaño del tipo de letra. Font style es el estilo del tipo de letra. Y el color de la letra. Esto lo vamos a ver más adelante. Luego tengo estilo, que esto es una clase, en donde el estilo es itálico y el color de la letra es verde. Solamente defino dos reglas para dos selectores. Bueno, defino reglas para dos selectores. Este tiene 3 reglas. Cada una de estas líneas se conoce como una regla de estilo. Y estilo tiene 2 reglas. Son 2 selectores. Párrafo tiene 3 reglas. Y estilo tiene 2 reglas. ¿Qué tengo aquí? Tengo body. En body tengo elementos tipo P, tengo H2, tengo otro elemento punto P, y aquí tengo uno que tiene id igual a párrafo. Este es el identificador. Este elemento P es el que va a ser utilizado para la regla de párrafo. Ahora, tengo varios elementos que tienen el atributo class igual a estilo. En este caso, es este li y este p. El resultado es esto de aquí. ID y class me permiten identificar uno con ID o un conjunto de elementos con class dentro de un documento HTML. Pudiera ser, puedo cambiarle los nombres. Déjalo así, Raúl, y lo modificamos. Hasta aquí queda claro el tema de ID y de class. Estos son atributos que me permiten a mí diferenciar elementos dentro de un documento. Esa es la parte importante de estos elementos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Voy a atender tus peticiones, Raúl. Nada más déjalas hago posteriormente. Perfecto, muy bien. ¿Alguien no está convencido? ¿Alguien no entiende qué fue lo que pasó aquí? ¿Va muy rápido? ¿Todo en orden? No se preocupen porque los próximos, desde hoy hasta el viernes, vamos a estar trabajando con esto. Van a ser muy dinámicas las clases a partir de ahora. Les voy a dar el concepto y vamos a trabajar esos conceptos directamente tanto en la notebook como en código HTML. ¿Qué me hicieron los elementos? ¿Qué te hicieron de elementos? No entendí la pregunta, pero bueno. Ahorita me la explicas, Raúl. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ya tenemos ID y class. Recuerden, para que todo quede normal, cell, all output, clear. Grabamos y salimos. Vamos al siguiente capítulo, que es elementos delimitadores. Nosotros ya vimos que podemos tomar elementos P, podemos tomar elementos li, podemos tomar, por ejemplo, elemento M, que es inline. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agarrar una porción de código que tiene a su vez varios elementos? Yo puedo delimitarlos utilizando
ciertas etiquetas. Tengo la etiqueta div, la etiqueta span, la etiqueta call group y call, field set y legend, job group. Div y span me permiten hacer delimitaciones arbitrarias. ¿Qué significa esto? Yo puedo colocar un div en cualquier parte y terminarlo en cualquier otra parte y con eso delimito todo este código. Span funciona de la misma manera, nada más que span es para elementos inline. Div es de tipo block y span es inline. Vamos a ver. El elemento div permite definir una porción de código dentro de un elemento HTML, la cual puede estar vacía o incluir diversos elementos, tanto block como inline. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Este es un ejemplo del uso. Esto que estoy haciendo yo aquí, cuando yo utilizo este signo, si ustedes recuerdan, significa que esto es un carácter especial. LT es lower than. Lower than. Lower than, aquí está. Y voy a utilizar GT greater than. Entonces este es menor que y este es mayor que. Este es un ejemplo del uso de div. Voy a tener un párrafo. Le di Shift Enter, bueno. No, se rechó uno, por eso está así, ahí está. Se los voy a copiar. A ver, por lo que leí en HTML se llaman atributos y en CSS son propiedades. ¿Eso es cierto? Depende de la literatura, Oscar. Otra vez, cuando hablemos de JavaScript, vamos a hablar de propiedades. En el caso tanto de HTML como de CSS, yo me voy a referir a estos como atributos. A las reglas es un atributo y en el otro de los casos es un valor para ese atributo. Yo les voy a llamar atributos porque podríamos confundirnos con las propiedades que vamos a ver más adelante. Sí, también se conocen como propiedades, pero nos vamos a confundir. Vamos a utilizar un lenguaje homogéneo para todo. En este caso me voy a referir a esto como atributos. Ya después vamos a ver las propiedades. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo. Yo podría generar una regla para todos estos párrafos, para que cada párrafo, por ejemplo, para que 2, 3 y 4 fueran azul. Yo podría colocarle aquí class igual azul, class igual azul, class igual azul y generar una regla para azul. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo utilizar la etiqueta div. La voy a aplicar para 2, 3 y 4. Div id igual azul.
y cierro div. Recuerden que la indentación es para nosotros, el navegador no le interesa, pero con esto queda mejor definido el asunto. Div es de divisor. Estoy dividiendo este pedazo de código, lo estoy delimitando y le estoy dando un atributo. Si yo le doy Shift Enter, a ver, déjame ver si hay algo por aquí. Dos, tres, cuatro y luego 5. A ver qué hice mal. No, está bien, está correcto. Sí, creo que sí está correcto. Bueno, aquí se ve diferenciado párrafo 1 de párrafo 2, 3 y luego 4. No debería de verse en HTML normal, lo vamos a aplicar en HTML normal. Bueno, tengo esto así y entonces estoy delimitando estos elementos, 2, 3 y 4. En lugar de colocarle clase azul, clase igual azul, clase igual azul, clase igual azul, lo que estoy haciendo es todo lo que esté dentro del div va a ser azul. Es más, voy a colocar, vamos a dejarlo así y luego coloco un listado. Me voy aquí a la siguiente celda y voy a generar una regla para azul. Bueno, una serie de reglas para azul. Genero style y le voy a decir, para todos los elementos azul, background color es blue. Ahí está. Y entonces yo acabo de delimitar estos 3 párrafos y los 3 párrafos son de color azul. Div me sirve para delimitar elementos de bloque. Voy a copiar esto de aquí. Y vamos a hablar de span. Span permite delimitar una porción de código que se encuentra en un elemento inline. Ah, mm, ok, Raúl, a ver, div igual azul en vez de div. Bueno, ok, creo que está correcto esto. Les voy a copiar esto y lo vamos a modificar. Abajo de párrafo 1, a ver ahorita. No, recuerden que este div es texto. Con esto estoy colocando el mayor que y el menor que. Este div sí está correcto. Bueno, ahora, ¿cómo funciona span? Si ustedes recuerdan, yo cuando utilicé class, le di el nombre de clase a un objeto tipo M, que era de tipo inline. ¿Qué pasa si yo quiero este texto de 3 punto? Es más, solo el 3. Lo quiero hacer distinto de todo lo demás. Es más, hasta distinto del punto. Lo que voy a hacer es generar una regla.
Bueno, si yo le doy Shift Enter, como ya tengo una regla de estilo para azul, también aquí se ejecuta. Voy a hacer una regla de estilo exclusivamente para aquel elemento que es 3. Es únicamente este elemento inline, es un texto. ¿Qué estoy haciendo? Al identificador 3, que corresponde a esto que está delimitado por span, el color va a ser amarillo. Div es para identificar elementos de bloque y span es para identificar un elemento que es inline. Con div es de color azul y con span es de color amarillo. ¿Queda clara la definición de div y span? Leonardo. Ok. Ya vi lo de las clases. A ver, Leonardo, mi pregunta es, cuando se asigna una clase a una etiqueta con dos nombres, por ejemplo, clase igual elemento, en ese caso son dos clases distintas, sí. Es muy buena pregunta la que está haciendo Leonardo. En el caso de las clases, yo puedo tener elementos que pueden tener más de una clase. Lo único que tienen que hacer es colocarla una después de la otra, separada por un espacio. Entonces, yo puedo tener una clase que sea azul y que diga negrita, y otra que diga, no sé, especial y cosas así. Y ese elemento va a tener todas esas clases. Y va a aplicar cada regla, bueno, cada conjunto de reglas de cada clase a ese elemento en particular. Un elemento puede tener más de una clase, efectivamente. Exactamente, Raúl. Azul es una clase y marino es otra clase. Para que funcione tiene que ser una sola palabra sin espacios. ¿Hay algún límite de clases? Esa es una buena pregunta, Gelacio. Creo que no, pero la verdad es muy complicado. Ya más de 3 clases para el mismo elemento ya es demasiado cargado. A lo mejor lo que tendrías que hacer es generar una regla específica para ese elemento. ¿Hasta aquí todo claro con el uso de div y span? ¿Todo bien? Ok, tenemos otros elementos que son más específicos. Div y span son genéricos. Yo puedo crear un elemento de bloque con div y a él colocarle ciertas características. Con span es un elemento inline. Ahora, si ustedes recuerdan cuando hablamos de tablas, yo les dije que yo podía especificar las columnas. El elemento col es la unidad mínima para definir columnas, como en el caso de las tablas tradicionales. El elemento básico de los renglones era tr, col es para columnas. Y tengo que generar un elemento call group, que es el que va a contener todo el conjunto de columnas definidas. Aquí es en donde tenemos que hacer una diferenciación. Para crear una tabla, no hay de otra más que tr para generar los, ¿cómo se llama? Los renglones,
y TD para los elementos. Y bueno, tenemos TH y tenemos para los encabezados y cosas así. Pero para construir la tabla son necesarios estos elementos. Estos elementos col y col group son para delimitar y agrupar. Aquí yo delimito columnas. Aun cuando la construcción utiliza únicamente renglones, yo puedo delimitar columnas con estos elementos. ¿Cómo funciona? Tengo una tabla, defino un elemento call group y dentro de call group cada una de las columnas. El elemento call puede delimitar una o más columnas. ¿Cómo le digo que delimite más de una columna? Con el atributo, fíjense, no es etiqueta, es atributo span. E inclusive tiene un atributo, no una etiqueta, llamada style. Span significa extenderse. Cuando yo le doy este atributo, col span igual a tanto, yo lo que le estoy diciendo, esta definición de columna se expande a 1, 2, 3 o lo que yo le indique, columnas hacia la derecha. Y style me permite generar una regla de estilo directamente dentro de la etiqueta. Entonces voy a delimitar una columna o una serie de columnas, luego otra, y luego otra, y luego otra, y todo va a estar dentro de call group. Vamos a ver el ejemplo. Este ya lo había hecho. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado. Tengo una tabla. En esta tabla yo tengo el elemento call group. A ver si hice algo mal aquí. Aquí está. Perdón. Encontré un errorcito en el código. Únicamente, por favor. Bueno, se los voy a copiar todo para que lo tengan completo y lo sustituyan. Les explico. Aquí tengo una definición de tabla. Defino call group. Call group va a empezar de izquierda a derecha. La primera call que se va a encontrar se va a aplicar a la primera columna. Entonces, esta definición de columna, se va a extender una columna más. El tamaño de esto es para 2 columnas. Y este es el color que le voy a asignar. La siguiente columna, que en este caso sería la tercera, este sería el estilo. Cierro la definición de columnas. Y entonces estoy colocando aquí un encabezado de columnas con T-head, donde tengo primero, segundo y tercero. Y aquí tengo el cuerpo con T-body, en donde tengo A, B, C y D en el primer renglón, perdón, A, B, C en el primer renglón y D, E y F en el segundo renglón. Si yo le doy Shift Enter, vamos a ver de lo que se trata. Este cambio de colores por Jupyter. Si ustedes se colocan encima de la tabla, ya pueden ver los colores. ¿Qué estoy haciendo? Con el primer call, yo definí que las primeras 2 columnas fueran de color amarillo. Y con el segundo call, le dije que esta columna es de color Alice Blue. Me sirven para delimitar columnas. Call group y call no se utiliza para crear la tabla, pero sí para definir columnas dentro de la tabla. ¿Sí entienden la diferencia? Recuerden, estos son elementos delimitadores, no son elementos para construir, son elementos para delimitar. Con call group yo delimito columnas, genero reglas para las columnas que se crearon dentro de una tabla. Pero la creación de la tabla está aquí. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas?
¿Puedes tener una tabla sin columnas definidas? Claro que sí. Quito este call group, le doy Shift Enter y no están definidas. Con Control Z vuelvo a colocar todo esto, le doy Shift Enter y ahora sí están definidas. Call group y call son opcionales. Es cuando tú quieres identificar las columnas. Para construir la tabla, lo que sí es importante es esto de aquí. Con esto tú construyes la tabla. Con esto tú identificas columnas en la tabla y le das ciertas características. ¿Queda claro? Por eso me gusta Jupyter. Yo puedo modificar el código rapidísimo y los efectos se ven prácticamente de inmediato. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ahora vamos a hablar de formularios. Existen elementos delimitadores de formularios. Está el elemento fieldSet. FieldSet lo que va a hacer es delimitar elementos input. Lo que va a hacer colocarle un cuadrito y yo inclusive le puedo colocar un título a ese conjunto de elementos input. ¿Cómo le coloco el nombre? Con el elemento legend. Vamos a ver el ejemplo. Tengo fieldSet, que se va a llamar datos personales, y tengo 3 inputs: nombre, correo y fecha de nacimiento. Los inputs son de tipo text, realmente no hay gran, pues no hay demasiado detalle con esto. Lo importante es cuando yo le doy Shift Enter, aparece datos personales. Si se fijan, aquí hay una línea muy tenue, pero con esto yo estoy refiriéndome a que estos elementos son de datos personales. Vamos a copiarlo. Vamos a abrir nuestro editor, en este caso es Visual Studio Code. Estoy pegando lo que nosotros teníamos. ¿Cómo se llama? Legend. Le voy a llamar fieldSet. Y entonces yo tengo este cuadro, este recuadro, voy a hacerlo un poco más pequeño. Tengo este recuadro en donde legend es datos personales y aquí tengo los elementos input. Es un elemento más que nada cosmético, pero me permite a mí delimitar estos inputs. ¿Está claro? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, ya que estamos aquí, voy a jugar con un elemento de estilo que a lo mejor les va a gustar mucho. Ya lo habíamos visto, lo utilizamos cuando utilizamos las imágenes, que es width. En este caso solamente tengo un field set. Style. Este es un selector de tipo de elemento. Entonces, para todos los elementos field set,
width 80%. Si ustedes se fijan aquí, cambio el tamaño del fill set. Vamos a hacerlo mejor. Perdón, déjenme cerrar el tag, perdón. La etiqueta, ahí está. Esto es correcto. Lo que voy a hacer es colocar esto, voy a copiarlo. Se los voy a colocar también en el chat. Y entonces estamos aquí, si ustedes recuerdan, style se coloca generalmente en head. Y le estoy diciendo fill set width 80%. Le voy a colocar 60%. Guardo. Y si ustedes recuerdan, antes todo el recuadro era del tamaño de la ventana. Lo que le estoy diciendo con width en inglés es ancho, es que el ancho de fill set es el 60% del ancho del elemento que lo contiene. Esto que están viendo ustedes es lo que se conoce como diseño responsivo. Digo, es apenas una probadita, pero de eso se trata el diseño responsivo, de que se ajuste al medio en el que se encuentra mi documento. También lo puedo colocar en píxeles, 100 px, por ejemplo. Vamos a estar jugando con estos elementos durante estos 4 días. Los siguientes 4 días es jugar con todos estos elementos y ver cómo nosotros podemos generar páginas muy complejas sin necesidad de una línea de JavaScript. ¿Hasta aquí todo bien? Este es el código. Es más, les voy a copiar este código de fill set para en el chat para que lo tengan. Y tengo un último elemento que se llama opt_group. Opt_group yo lo voy a utilizar con select y con options. Ustedes recuerdan que select es el que me da los menús desplegables. Opt_group me va a agrupar las opciones. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo una tienda en donde estoy vendiendo camisas de diversos colores y tengo colores de temporada y colores neutros. Voy a utilizar opt_group, esto de aquí, para delimitar estas opciones y colocarle el título con el atributo label de colores de temporada. Y con esto le coloco yo colores neutros. Le doy Shift Enter y entonces tengo este menú desplegable en donde tengo colores de temporada. Si se fijan, no selecciono, el mouse no cambia. Aquí es en donde, bueno, aquí es en donde cambia la selección. Y entonces tengo colores de temporada y colores neutros. Es únicamente un título, pero me permite diferenciarlos. Y solo puedo escoger entre celeste, rosado, negro y blanco. Estos son mis elementos delimitadores principales. De hecho, voy a añadir un capítulo más. El capítulo que me falta por poner es un elemento en donde yo puedo tener una imagen y esta imagen generarle un mapa y seleccionar elementos del mapa. Estaba pensando cómo hacerle para que se viera bien y no me quedó de otra más que adelantar el tema de style. Lo que quiero es que queden los conceptos muy bien identificados
y que no nos quedemos con dudas. Style venía hasta CSS, pero si yo no les explicaba Style antes, no iban a entender esto y mis ejemplos iban a ser bastante feitos, no iban a ser tan, pues, tan espectaculares como son ahorita ni tan ilustrativos. Mañana lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos a través de una imagen generar un mapa utilizando coordenadas o cierto tipo de figuras, lo general que es un círculo o un cuadrado, y esas áreas dentro del mapa, de hecho el elemento se llama map y el elemento de área se llama área, no tiene pierde, yo puedo identificar estas regiones y cuando yo selecciono esa región en particular, puedo hacer algo. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ese algo en este caso es, por ejemplo, utilizar cierto tipo de atributo. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿No hay dudas? Bueno, recuerden, cell, all output clear. Grabamos y cerramos. Vamos a ver ahora algo que vamos a estar utilizando constantemente. No vamos a llevarlo a las últimas consecuencias, pero sí es muy importante que entendamos cómo fue evolucionando HTML. HTML empezó primero por generar paginitas en donde teníamos únicamente H1, las P's, los Lis, B, I y cosas así. Elementos muy básicos. Realmente era únicamente para desplegar información. Los elementos innovadores de HTML es elemento A. A porque me permite hacer hipervínculos. Y el otro elemento innovador fue image, IMG, en donde yo puedo colocar imágenes. Eso fue lo que despertó todo el interés del mundo en el tema de HTML, porque yo ya podía tener texto en donde podía colocar imágenes y además podía hacer referencia a otros elementos en Internet. Con esas cosas tan simples empezó a desarrollarse Internet, bueno, la web. Empezó a volverse importante. Empezamos a generar contenido. Ahorita gran parte de nuestro contenido que tenemos en línea es HTML. No necesariamente páginas estáticas. Ya después vamos a hablar de lo que es una página estática y una dinámica. Prácticamente todo lo que nosotros desplegamos en un navegador es código HTML que una de dos. O hizo un diseñador, como lo estamos haciendo ahorita a mano, o un sistema de cómputo, como puede ser un gestor de contenidos, generó la página HTML para que fuera desplegada en el navegador. Esto fue evolucionando. Y conforme fue evolucionando, los diseñadores principalmente se dieron cuenta de que en todas las páginas, en la mayoría de las páginas, para no decir todas, había elementos que se repetían y se repetían y se repetían constantemente. Y esos elementos que se repetían constantemente, ustedes lo que hacían era colocarle un div y un identificador. Y entonces este elemento es la parte del encabezado. Y este elemento es la parte del pie del documento. Y este es el elemento principal. Y además tengo una barra de navegación. Y además tengo una barra lateral. Y tengo secciones, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta de que esto era un patrón. Empezaron a pensar con cierta lógica y dijeron, bueno, si esto es un patrón, a ver, perdón, sí, los cambios que estoy haciendo se suben a Git. Termina el curso, termina la sesión, descargo el video y mientras descargo el video hago un Git push y lo envío a GitHub. Entonces, todo lo que están viendo aquí son los apuntes que van a quedar arriba en GitHub. Entonces, bueno, se dieron cuenta de que había elementos que se repetían y valía la pena generarle sus propias etiquetas. En lugar de aplicar el div y el id, dijeron, no, ¿saben qué? Ya de una vez, en HTML5, vamos a definirlos como elementos formales de un documento HTML5. En lugar de estar utilizando div e id todo el tiempo, lo que hicieron fue definir, este es un elemento header y es el encabezado del documento. Tengo un elemento nav, que es la barra de navegación. Tengo un elemento, por ejemplo, que es main, que es el cuerpo principal del documento.
Pero dentro del cuerpo principal del documento yo puedo tener contenido que está al lado, o puedo tener secciones, o puedo tener artículos, y entonces tengo header para el encabezado, main para el cuerpo principal del documento, footer para el pie del documento, que puede ser esto que está aquí abajo, nav para mi barra de navegación, section si el documento tiene una sección en particular, summary en donde yo tengo un resumen del documento, article, article por si yo tengo varios textos en formato de artículo y van a estar separados precisamente por esta etiqueta. Aside, si tengo un elemento lateral, una barra lateral. Details, que se parece a summary, detalles del documento. Y estos dos, figure y fit caption, en donde tengo un elemento específico para colocar imágenes. Si ustedes recuerdan, IMG es de tipo inline. Con figure yo puedo generar un elemento de bloque para imágenes. Effect caption significa, es muy parecido al caption de las tablas. Con esto le puedo colocar un encabezadito, un titulito que viene ligado a este. Como pueden ver, por eso se llaman elementos semánticos. Están dentro de un contexto de un documento HTML. No hacen nada excepto delimitar los elementos más conocidos de un documento. Vamos a estar trabajando con estos elementos para generar nuestras páginas. Y es aquí en donde esto se vuelve mucho más práctico. Uno de los objetivos que tengo con este curso en particular es ser mucho más práctico con respecto a lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es generar 3 o 4 documentos, déjenme los detalles, los voy a hacer hoy por la noche, que van a utilizar header, main, footer, nav y posiblemente figure. Pero primordialmente header, main, footer y nav. Y a partir de esto, y utilizando hojas de estilo, yo puedo cambiar la manera en cómo se despliega la información. Estos elementos, estas etiquetas, como les digo, no hacen nada por sí mismas, únicamente delimitan. Pero yo una vez que están delimitadas, a través de las hojas de estilo yo puedo hacerlas que se desplieguen de maneras distintas. Y es ahí en donde entramos de lleno al tema de CSS. Desde las primeras versiones de HTML era posible modificar la forma en la que un elemento se podía ver o comportar mediante la asignación de ciertos atributos o propiedades, de tal forma que su tamaño, color o posición podía ser modificado. A esto se le conoce como estilo. Por eso la etiqueta se llama style. A partir de esto, se crearon lo que se conocen como hojas de estilo en cascada, o CSS. En vista de que el uso de la web se ha ido generalizando y la forma en que la información de un documento HTML puede ser desplegada en dispositivos de muchas índoles, la W3C ha publicado una especificación para las hojas de estilo de cascada. Aquí en esta liga están las especificaciones. Actualmente, la versión de CSS es la versión 3. Y es ahí en donde más ha evolucionado el tema de las páginas web. Vamos a hablar de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación con todas las de la ley. No es muy bonito, pero es un lenguaje de programación. Y sin embargo, HTML, como yo les comentaba, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje declarativo. CSS, en un principio lo único que hacía era definir cómo se veían las cosas. Sin embargo, ha empezado a evolucionar. Y dependiendo del contexto en el que se encuentre, si es un dispositivo de 4K, como les decía, o un dispositivo normal como una pantalla de computadora, o si es un dispositivo móvil restringido, o inclusive si ustedes van a imprimir, yo puedo generar hojas de estilos para cada uno de estos contextos. Esto significaba
que las reglas de CSS también tenían condicionales. Entonces, CSS tiene condicionales. Son muy, pues todavía son bastante rústicos, no son demasiado avanzados, pero ya pueden manejar condicionales. Vamos a ver también animaciones en donde nosotros podemos generar ciclos. Entonces ya tenemos ciclos. Tenemos transformaciones en donde yo puedo pasar de un valor a otro. Y además, en las versiones más recientes de la especificación de CSS, yo puedo definir variables. Los que vienen de lenguajes de programación, los programadores que me están escuchando, empiezan a darse cuenta de que se empiezan a crear elementos que están convirtiendo a CSS en un lenguaje de programación. La parte interesante de CSS, de hecho los que me siguen en Facebook lo leyeron hace un par de días, es que CSS es una máquina universal de Turing. Está en camino de ser un lenguaje de programación formal. Esta es una noticia muy interesante, porque cada vez se está volviendo más poderoso el tema de los estilos y de las hojas de estilo en cascada. Se le está dando mucha potencia a esto, y esta buena noticia, que si se fijan no está nueva, es de 2011 donde tenemos esto. La mala noticia es que la mejor manera de demostrar que CSS es un lenguaje de programación es con ataques de seguridad. Ustedes pueden programar algo que parece tan simple y tan inocente y que todo el mundo desprecia, como son las hojas de estilo, para robar información o para hacer phishing o para hacer muchas cosas. Tengan mucho cuidado con eso. Esa es la cuestión, Jesús Carlos. HTML no es un lenguaje de programación, pero CSS está en camino de serlo. Y al ser Turing Complete, es tan lenguaje de programación como lo puede ser ensamblador. Como lo puede ser, por ejemplo, Minecraft, de que ya hay algoritmos funcionando en Minecraft. No fue creado para eso, pero en Minecraft también es un Turing Complete. En Minecraft es un jueguito, seguramente ustedes lo han de conocer. Ustedes pueden colocar ahí sus cuadritos y cosas así, se pueden mover los cuadritos. Y los cuadritos y ustedes cómo los colocan y cómo generan estos eventos, también se volvieron un lenguaje de programación. ¿Sí? Un juego. Turing Complete. Voy a hablar de mi héroe, siempre hablo de él, siempre que doy curso hablo de Turing. Alan Turing, el padre de la computación. Este señor, ya saben, británico, seguramente ustedes vieron la película del Código Enigma, etcétera, etcétera, que todo mundo también recuerda que fue torturado simple y sencillamente por ser homosexual y se suicidó precisamente por estas torturas, y la reina no le dio perdón, simplemente le dio un perdón, pero no le quitó el cargo de reglas contra la moral, a pesar de que ya estaba muerto este pobre hombre. Este señor es el padre del cómputo. Desde los años 30 del siglo XX se generaron las reglas generales del cómputo que siguen funcionando casi 100 años después. Alan Turing hablaba de lo que eran las máquinas universales. Bueno, estas son para hacer pruebas. Estas son las de Turing. Turing, en aquellos tiempos, pues no tenía otras cosas más que tarjetas perforadas. Decía que una máquina universal de Turing era una en la que ustedes tenían una serie. Voy a hacer esto más grande. Antes así era como funcionaba, tenían ustedes sus hojitas perforadas y las pasaban por la computadora para las que procesara.
y en estas perforaciones había un algoritmo. Obviamente cada máquina tenía su manera de ser programada. Una máquina universal de Turing era una máquina capaz de ejecutar cualquier algoritmo que fuera ejecutado en otra máquina universal de Turing. Es el principio de los lenguajes de programación. Hay diferencias, pero lo que tú haces en PHP lo puedes hacer en Python, o lo puedes hacer en Java, o lo puedes hacer en Elixir, o lo puedes hacer en Erlang, porque el algoritmo no cambia, simplemente cambia el lenguaje en el que tú expresas el algoritmo. Los lenguajes de programación modernos no son otras cosas más que máquinas universales de Turing. Los sistemas virtualizados son máquinas universales de Turing, en donde no solamente estás tú emulando un algoritmo, sino que estás emulando un sistema completo de hardware. Cuando tú hablas de que algo es Turing Complete, significa que esta regla aplica a ese lenguaje en particular. Cuando ustedes dicen que CSS es Turing Complete, significa que puede aceptar cualquier tipo de algoritmo, obviamente de manera bastante complicada, pero lo puede aceptar. Y significa que ustedes pueden programar prácticamente cualquier cosa que sea computable en una máquina universal de Turing. Esto tiene muchísimas implicaciones. Al ser CSS Turing Complete, significa que está en camino de volverse un lenguaje de programación. Digamos que es un lenguaje primigenio, pero que ustedes pudieran hacer funcionar para lo que más le gusta a la gente, para atacar. Tengan mucho cuidado con CSS. Parece inofensivo, parece ser cosa trivial, pero está creciendo y se está volviendo tan poderoso que puede volverse un vector de ataque. Tengan mucho cuidado con eso. Sí, decodificó los mensajes de los alemanes. Alan Turing es mi héroe, la verdad. Me da mucha tristeza por cómo falleció, pero su vida fue brillante. Fue una de las personas que de verdad cambió el mundo. Es más, creo que en el Reino Unido lo declararon la persona del siglo, obviamente para Inglaterra, y tienen toda la razón. Este hombre cambió el mundo. Exactamente, Ramiro. Esa es la situación de por qué estoy dando este curso. Ramiro dice que nunca le ha gustado CSS. A mí honestamente no me gustan ni HTML ni las hojas de estilo y mucho menos JavaScript. JavaScript es un lenguaje que considero bastante malo. Sin embargo, te lo tienes que saber. Y no solo te lo tienes que saber, sino que sabes que debes de tener que programarlo bien. ¿Por qué? JavaScript es un lenguaje muy fácil de aprender. Es un lenguaje que te permite hacer muchas cosas. Es un lenguaje que te permite hacer porquerías. El gran problema que tiene JavaScript es que es muy popular y de que cualquiera puede programarlo. Y cualquiera significa, y perdón por la expresión, sin ofender absolutamente a nadie, significa que un gorila puede programar en JavaScript lo que él quiera y si funciona, lo sube al repositorio de NPM y cualquiera lo puede descargar. Y hay gorilas que hacen frameworks. Y ustedes van a descargar el framework y lo van a utilizar. Lo menos que deben de hacer, o lo menos que deben de saber es lo suficiente para poder identificar en el framework aquellas partes que sirven o que no sirven. Yo es lo que les recomiendo. Obviamente son libres de hacer lo que quieran, pero lo que yo recomiendo es conozcan las bases. Al menos una vez en su vida, vayan hasta el nivel 0 y a partir de ahí empiecen a construir su conocimiento. El objetivo de la próxima semana es enseñarles a programar JavaScript con las cosas más actualizadas de la especificación. Enseñarles a programar JavaScript bien desde el principio. Y entonces su código va a estar más o menos bien hecho, obviamente depende de su estilo de programación, pero al menos va a estar modernizado. Al menos ya no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado con el lenguaje, sino que vamos a empezar bien. Efectivamente, JavaScript no me gusta, CSS tampoco, HTML tampoco, muchos los desprecian, pero la realidad es que si no saben utilizar HTML correctamente, si no saben la potencia que tiene CSS,
Y sobre todo, si no le quitan este estigma a JavaScript, se van a perder en muchas cosas muy interesantes, tanto como programadores como gente de seguridad o como diseñadores. Realmente no es difícil, realmente lo único que necesitan es conocer las reglas y trabajarlas correctamente. Y con eso van a hacer cosas muy eficientes y ojalá estos cursos los inspiren para volverse programadores. Eso sería lo mejor que podría suceder. Pero al menos, si salen de aquí, ya saben cómo funcionan las cosas. Ese es el objetivo de este curso. Pobres gorilas, así es. De los frameworks más populares que hay, ¿cuál dirías que es el más seguro? No te puedo asegurar absolutamente nada de ninguno. La seguridad, como dice un buen amigo, Sandino Araico, es un estado de la mente. No hay nada seguro. No te puedo garantizar la seguridad de absolutamente nada, porque el software, la tecnología, es una obra humana y los humanos somos falibles. No te podría decir cuál es el más seguro. Te podría decir cuál es razonablemente seguro, que puede ser Vue o que puede ser, por ejemplo, Angular. Pero garantizarte seguridad tan solo por el framework, no, no puedo hacerlo. Jesús, ¿por qué diff tiene, qué diferencia tiene el curso que doy de JavaScript con el que estamos tomando? Bueno, esto no es JavaScript. Esto que estamos viendo es HTML y CSS. El de la próxima semana es de JavaScript. JavaScript basado en ECMAScript 6, 7 y 8. La última especificación de JavaScript es lo que vamos a estar utilizando. Es lo que vamos a ver la próxima semana. George, la realidad se usa, sí, según las necesidades de los proyectos, George, pero a lo que voy es con CSS te pueden meter un gol de seguridad. ¿Por qué? Porque después de aquí a lo mejor nunca más vas a tocar CSS y vas a bajarte Bootstrap. ¿Y qué tal si alguien que haya ocurrido, de hecho se han metido a los repositorios de Debian, se han metido a los repositorios de Canonical, se han metido a los repositorios de PyPy para Python, y han metido código malicioso en los repositorios? ¿Cómo detectas el código malicioso? ¿Cómo te das cuenta de que algo está mal y que lo que está mal está en el CSS? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, efectivamente, depende de nuestras necesidades, pero ahí es donde nosotros decidimos, ¿somos usuarios o somos programadores? Si eres usuario, te doy el diploma ahorita, puedes terminar el curso en este momento y utiliza el framework que tú quieras. Si quieres ser programador, te voy a dedicar esta y otras 2 semanas para que aprendas a programar y entender cómo funciona JavaScript. Ramiro, yo cometí el gran error de no aprender JavaScript. Sí, es un grave problema y es por eso por lo que es este curso y es por eso por el que terminando esto los voy a grabar sin público y los voy a publicar sin costo. Es muy importante, es increíblemente importante que aprendamos las bases. No me gusta, me choca, honestamente, la verdad me da mucha flojera. Pero hay que dejar las bases muy claras para que ustedes puedan empezar a partir de ahí y escoger el framework que ustedes quieran. Brighton, no lo conozco, Mauricio, déjame lo googleo a ver de qué se trata. Mauricio, ya vi a qué te estás refiriendo. Vamos a verlo en JavaScript. Tenemos todavía tiempo, prácticamente estoy terminando la sesión de hoy. Creo que me fui muy rápido, lo cual es bastante bueno. Se están haciendo muchos esfuerzos para que además de JavaScript haya otros lenguajes de programación dentro del navegador. El esfuerzo más importante se llama WebAssembly, que es lenguaje ensamblador dentro del navegador. Como ustedes pueden ver, WebAssembly ya está en Firefox, en Chrome, en Safari y en Edge. Ustedes ya pueden enviarle mensajes de ensamblador directamente a la maquinita que está detrás del navegador. Al tener ustedes WebAssembly, lo único que tienen que hacer es compilar su lenguaje de programación favorito y portarlo
al navegador. Esto es muy nuevo. WebAssembly, ¿cuánto tendrá? WebAssembly es de marzo de 2017, apenas cumplió 2 años. Es increíblemente reciente. Pero ya con esto, yo puedo portar Python o PHP o lo que ustedes quieran del lado del navegador. Hay algunos ejemplos. Ahorita que me lo comentas, Mauricio, vamos a verlo. Ese no lo conocía, Brighton. Me imagino que es Python para el browser. En donde ustedes están utilizando Python con HTML5. Está muy bien. Hay muchos ejemplos de esto. Creo que es todavía sigue estando de lado. No, miren. Interesante. Ya tiene un tipo especial. Déjame lo reviso. Se ve muy interesante. Lo que estoy haciendo, ya este sí no es para este año. Estoy explorando trabajar WebAssembly y trabajar Rust. Estoy entre Rust y Elixir para dar cursos en el 2020. Apenas estoy decidiéndome. Estoy muy seguro, estoy en un 75% de certeza de que va a ser Rust y va a ser Rust con WebAssembly para desarrollar en el navegador. Pero esto va a ser hasta el próximo año. Ya tengo mi track de cursos para este año. No voy a llegar hasta WebAssembly ni tampoco hasta Rust. Va a ser en 2020, pero sí, ya lo estoy previendo. Dorian, si tú ya estás en este curso, recuerden, es un diplomado de 4 semanas. Ustedes pagaron 500 pesos por las 4 semanas. Si están viendo anuncios del curso de la próxima semana, es que son 2 módulos. Está el módulo básico, que es HTML más hojas de estilo, que como pueden ver es unitario, y está el de JavaScript para frontend, que también es unitario. Entonces, no se preocupen, ustedes están en el diplomado de 4 semanas. Rust. Rust es un lenguaje de programación que hizo la Mozilla Foundation. Que fue hecho precisamente por Mozilla debido a los problemas que tiene JavaScript. Una de las cosas que quieren hacer con Rust es que sea un lenguaje compilado que permita generar código para WebAssembly. Es como C, es como el lenguaje de programación C, nada más que con los errores aprendidos aplicados al lenguaje. Es bastante moderno, creo que es del 2010, 2014. Déjenme les digo qué edad tiene Rust. Desde el 2010. Es un lenguaje que se parece mucho a C++, pero tiene mucho del lenguaje de programación funcional. Está muy interesante, lo estoy apenas evaluando, estoy generando mis pininos de código con él, pero es un lenguaje que, se los pongo así, según Stack Overflow, el más amado, según sus programadores, es Rust. Luego sigue Python y luego TypeScript. Algo debe tener Rust para que los programadores lo quieran tanto. Y los más odiados, Visual Basic, Objective-C, que es horroroso, ensamblador, C y PHP. Entonces, estoy haciendo mis pininos para Rust. No va a ser este año, no va a ser por Pythonista, va a ser por CloudDevel y va a ser para el próximo año con toda seguridad.
Este año va a ser JavaScript con CloudDevil y vamos a llegar al frontend, que es lo que vamos a ver la próxima semana, y vamos a ver el backend utilizando Node, yo calculo que a finales de año. Bueno, y también Mongo. Ahorita reviso el libro. Muchas gracias, Francisco. Ramiro, aquí hay una gran ventaja con Rust y con Python y también con HTML y las hojas de estilo. Te vas a dar cuenta de que ahorita la plataforma es independiente. Si ustedes estuvieron en el curso de Django, les comentaba de que esto fue avanzando. Django era un framework para desarrollo web. En el curso que les di, les enseñé no solo a desarrollar en web, sino a generar sus APIs basadas en REST. Y en el curso intermedio, que va a ser en agosto, les voy a enseñar a salirse de la web y a generar aplicaciones nativas utilizando Django para dispositivos móviles. Ahorita, afortunadamente, llegamos al punto en donde la plataforma de despliegue de los datos empieza a dejar de tener la importancia que tenía anteriormente, ya no está casada con la interfaz. Separamos los datos, separamos las reglas de negocios y la manera en cómo las desplegamos es otro componente. Ya hablaremos de MVC cuando hablemos de Django en otros cursos, pero este modelo me permite a mí separar los datos de las reglas de negocio de dónde voy a desplegar los datos. Y entonces puedes utilizar Python, puedes utilizar Elixir, puedes utilizar Rust, el propio JavaScript con Node, que la verdad no se los recomiendo, pero se los voy a enseñar. Podemos hacer muchas cosas ya independientemente de a dónde queramos que se vean nuestros datos. Eso es muy importante. Me están haciendo una pregunta. Les comentaba, como les digo, ahorita tenemos tiempo, entonces puedo platicar. Voy a dar varios cursos, voy a tomarme un receso, julio y agosto. Una parte de agosto voy a estar también tomando el receso. Voy a revisar todos mis cursos. Como ven, hay calidad no muy homogénea. Voy a homogeneizar todo el contenido de los cursos para que sea totalmente autodidacta. Y voy a grabar los cursos sin público. En particular, los cursos de Python, Py 101, Py 111, Py 121, y pues ya me decidí. El curso de Django que acabamos de dar, que justamente se termina esta semana, también va a salir gratuito con videos sin público y va a estar en nuestro canal de YouTube. Entonces esténse al pendiente porque no va a ser un descanso propiamente, es un receso para reestructurar todos mis proyectos. Ya crecieron demasiado, ya son muy grandes. De hecho, si ustedes se fijan, me estoy retrasando con los diplomas y con algunos cursos y eso está mal. Necesito detenerme, organizarme, ver cómo le voy a hacer para que los diplomas salgan antes, para que ¿cómo se llama? Pueda tener mejor control de las asistencias y todo este tipo de cosas, y que ustedes estén tranquilos con que se les va a dar el servicio rápido. Ahorita estoy bien retrasado. Necesito detenerme y automatizar todo el proceso. Pero pues el que cobra soy yo, el que publica soy yo, el que hace los contenidos soy yo, y bueno, mi contadora es la que hace las facturas, pero pues soy hombre orquesta, entonces necesito dejar de dar los cursos para dedicarle un poquito de amor a las plataformas que necesito actualizar. Entonces, parte de este receso es que los contenidos que yo ya di y que ya no quiero volver a dar, pues como no quiero volverlos a dar, son gratis y publicados para todos ustedes. Entonces, esténse al pendiente porque en agosto voy a liberar prácticamente todo lo que he dado estos últimos años y voy a actualizar mis plataformas. No, son muchos temas y muchas cosas. La verdad es mucho trabajo. Mucho trabajo, pero vale la pena. Y vale la pena por ustedes, se los agradezco mucho. Entonces, bueno, vamos a terminar el tema de las hojas de estilo. Esto ya lo vimos. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya vimos también los selectores. Ya vimos el elemento style. Por eso les dije que me iba a adelantar un poquito. Pero además de style, yo puedo utilizar lo que se conoce como un documento CSS. Como yo les decía, bueno, colocar en cada página que yo haga las reglas de estilo para cada una de las páginas, al final va a ser muy engorroso, porque yo puedo tener a lo mejor ahorita 2 páginas,
Pero ¿qué pasa si aumenta a 100, a 150 páginas, a 10,000 páginas? ¿O qué tal si yo tengo un framework como lo es Django y genera páginas de forma automatizada? ¿Cómo le hago para que las reglas de estilo sean homogéneas? Lo que hago es colocar esto de aquí. La etiqueta link, si ustedes recuerdan, significa que es un enlace, es una liga. Con esto le digo que se trata de una hoja de estilo y este es el tipo. Esto yo lo voy a colocar en head y entonces voy a cargar un documento con la extensión .css para prácticamente todos los documentos que yo cree. Lo único que hago es añadir esta liga y esta liga va a cargar todas las reglas de CSS para las páginas que tengan esa referencia. En lugar de colocar style en cada documento y todas las reglas en cada documento, lo que hago es una liga. Y esta es la manera como yo trabajo con las hojas de estilo en cascada. ¿Por qué se llaman en cascada? Porque van de arriba para abajo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a abrir una notebook. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a generar un elemento div que se va a llamar ejemplo, que no tiene absolutamente nada. Voy a generar una regla para ejemplo. Bueno, una serie de reglas. Le voy a decir, para empezar, como ya lo vimos, ancho es width. Va a ser de 50 píxeles. Y height, altura, va a ser también de 50 píxeles. Y background color va a ser gold otra vez. Aquí no tengo nada, supuestamente. Si yo le doy Shift Enter a esto, ¿qué hice mal? Déjenme ver. Se llama ejemplos y le doy Shift Enter. Este style. 50 píxeles, no 0, ahí está. ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal, se me fue algo. Permítanme un momento, dejen ver. En 4 minutos lo arreglo. Ya está. No, es hate, así. Con razón no entendía. Le escribí mal. Ya estuvo. Y ahora la N. Me faltó la N. Background color. Y aquí está. Un elemento div que no contiene absolutamente nada, le acabo de dar estas características.
y ahora ya existe. ¿Por qué se llaman hojas de estilo en cascada? Porque se lee de arriba hacia abajo. Entonces, si yo me vuelvo a encontrar ejemplo, ya hasta el final dice red, el estilo que va a ganar es el que está hasta el final. Por eso se llaman en cascada. Yo puedo colocar varias reglas. Y si la regla que se repite, y si la regla se repite, la última regla es la que se va a ejecutar. Por eso se llama cascade. Vamos de arriba abajo. Va a aplicar todas las reglas. Pero si hay una regla repetida sobre un elemento en particular, la última regla del elemento es la que se va a aplicar. ¿Qué pasa aquí? Voy a colocar, voy a hacer cell all output clear. Cierro y vuelvo a abrir. Se llama untitled. Este de aquí. Creo el div y le doy Shift Enter aquí. En este caso, esto es rojo, le doy Shift Enter. Como esta es la regla desde el final, si ustedes se fijaron, esta regla no define ni ancho ni alto. Aquí se define alto y ancho, pero también se define el color gold. Sin embargo, como esta es la última regla en el documento, red es el que va a prevalecer. Esto que yo tengo aquí en Jupyter es la aplicación en el documento. Entonces lo va a leer de arriba hacia abajo. Coloco otro estilo. Y aquí le voy a colocar width 100% y le doy Shift Enter. Punto y coma, me falta el punto y coma, ahí está. 100% es el 100% de su contenedor. Cell all output clear. Grabo, me salgo, vuelvo a cargar. Recuerden, esto es una página. A pesar de que tiene esta extensión, el navegador ve esto como una página. Defino. Aplico esta. Luego aplico esta, en donde no le estoy dando el alto. El alto se define con esta. Si le doy Shift Enter, aun cuando esta fue la última que se ejecutó, la última regla es esta de aquí abajo. Siempre va a tomar la última regla como válida. Por eso se llama hoja de estilo en cascada. ¿Sí se entendió por qué es en cascada? Sí, como los firewalls como me dicen ahí en mensaje privado. Por eso se llama en cascada. La última regla es la que va a ser tomada en cuenta. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Va a ser mucho más activo de aquí al final de la semana. Voy a darles los conceptos y los conceptos los vamos a estar aplicando tanto en las notebooks como en páginas de HTML. Se va a poner muy bonito. Bueno, entonces nos vemos mañana. A ver, Ramiro, lo que me causa problema es el concepto de contenedor. Como cuando te equivocas y terminas cambiando un valor específico por el otro. Lo vamos a estar trabajando. No te preocupes, Ramiro. Vamos a ver el concepto de contenedor, vamos a ver todos los conceptos y vamos a estar trabajando. Al final de cuentas, y aquí nos vamos a diferenciar de otros cursos, ustedes van a hacer su página. Yo ya les di las bases. Les voy a dar un ejemplo. Pero lo que vamos a hacer, no se los voy a evaluar. Me las pueden enseñar, inclusive las pueden publicar. Pero lo que vamos a hacer de tarea
es que cada quien aplique lo que aprendió en una página que quiera hacer o en una serie de páginas, en un sitio en particular. Hay que aplicar esto. Les doy los ejemplos y ustedes aplíquenlo a una página que ustedes quieran hacer. Aprovechas tu costing si quieren, Gelacio y George, claro que sí. Ahorita sí, vamos a practicar. Ya con JavaScript no va a ser tan fácil porque ahí sí es código que tenemos que hacer que se ejecute y si estamos trabajando con el código haciéndolo al momento, mis deditos de Twinkie son bastante malos con el teclado, lo que van a ver es que voy a fallar miserablemente. Entonces, en el caso de JavaScript, sí vamos a ser más lineales. En el caso de hojas de estilo, podemos ser muy creativos y es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces nos vemos mañana. Raúl, no hay clase de 5 a 6, tengo que, ay, de hecho tengo que salir corriendo, perdón. Ahorita les mando un mensaje para los que faltan. Yo creo que les grabo videos de cómo se implementa en Apache y en AWS. Pero bueno, eso será después, ya tengo que salir corriendo. Muchas gracias, nos vemos mañana.